En este video ensayo exploraremos cómo la película Joker nos da un retrato del neoliberalismo y cómo el director Todd Phillips contextualiza la película históricamente. Pero antes que todo hay que ponernos en contexto. ¿Qué es el neoliberalismo? Gracias al historiador Perry Anderson podemos entenderlo. Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como el neoliberalismo, en tanto fenómeno distinto del mero liberalismo clásico del siglo pasado. El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el estado de bienestar y el estado intervencionista. Su texto de origen es Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier limitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica, sino también política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista Inglés, en las vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra, en la cual este partido finalmente ganaría. El mensaje de Hayek era drástico. A pesar de sus buenas intenciones, la socialdemocracia moderada inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán, a una servidumbre moderna. Después, en 1947, cuando las bases del estado de bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no solo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pelerin en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del estado de bienestar europeo, sino también enemigos férreos del New Deal norteamericano. En la selecta asistencia se encontraban entre otros Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Eucken, Walter Lippmann, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pelerin, una suerte de francomasonería neoliberal, altamente dedicada y organizada con reuniones internacionales cada 2 años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas para el futuro. Las condiciones para este trabajo no eran del todo favorables. Una vez que el capitalismo avanzado estaba entrando en la larga fase de auge sin precedentes a su edad de oro, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante décadas de los 50 y 60. Por esta razón, no parecían muy verosímiles las advertencias neoliberales de los peligros que representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado. La polémica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor. Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo igualitarismo de este periodo, ciertamente relativo, promovido por el estado de bienestar, destruía la libertad de todos los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el consenso oficial de la época, ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo, en realidad imprescindible en sí mismo, que mucho precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en teoría por más o menos 20 años. Con la llegada de la crisis del modelo económico de posguerra, en 1973, cuando todo el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando por primera vez bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, todo cambió. A partir de ahí, las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaba Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. Esos dos procesos destruyeron los niveles necesarios de beneficio de las empresas y desencadenaron procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis generalizada de las economías de mercado. El remedio entonces era claro: mantener un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el poder del dinero, pero limitado
en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención de gasto social y la restauración de una tasa natural de desempleo, o sea, la creación de un ejército industrial de reserva para quebrar a los sindicatos. Además, eran imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras palabras, esto significaba reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías avanzadas, entonces afectadas por esta inflación, resultado directo de los legados combinados de Keynes y Beveridge, o sea, la intervención anticíclica y la redistribución social, las cuales habían deformado tan desastrosamente el curso normal de la acumulación y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos. La hegemonía de este programa no se realizó de la noche a la mañana. Llevó más o menos una década, los años 70, cuando la mayoría de los gobiernos de la OECD, Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, trataba de aplicar remedios keynesianos a las crisis económicas del 73, provocada por la crisis del petróleo, en que la OPEP, Organización de Países Productores de Petróleo, decidió no exportar más a los países que habían apoyado a Israel, es decir, Estados Unidos y Europa Occidental, en la guerra del Yom Kippur, generando escasez y por lo tanto un aumento del precio de este recurso y sus derivados, creando un proceso inflacionario. Al final de la década, en 1979, surgió la oportunidad. En Inglaterra fue elogiado el gobierno de Thatcher, el primer régimen de un país capitalista avanzado públicamente empeñado en poner en práctica un programa neoliberal. Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Enseguida, casi todos los países del norte de Europa Occidental, con excepción de Suecia y de Austria, también viraron hacia la derecha. En 1978, la Segunda Guerra Fría se agravó con la intervención soviética en Afganistán y la decisión norteamericana de incrementar una nueva generación de cohetes nucleares en Europa Occidental. El ideario del neoliberalismo había incluido siempre, como un componente central, el anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de posguerra. El nuevo combate contra el imperio del mal, la servidumbre humana más completa a los ojos de Hayek, inevitablemente fortaleció el poder de atracción del neoliberalismo político, consolidado el predominio de una nueva derecha en Europa y en América del Norte. Los años 80 vieron el triunfo más o menos incontrastado de la ideología neoliberal en esta región del capitalismo avanzado. Ahora bien, ¿qué hicieron en la práctica los gobiernos neoliberales del periodo? El modelo inglés fue, al mismo tiempo, la experiencia pionera y más acabada de estos regímenes. Durante sus gobiernos sucesivos, Margaret Thatcher contrajo la emisión monetaria, elevó las tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos, aplastó las huelgas, impuso una nueva legislación antisindical y cortó los gastos sociales. Finalmente, y esta fue una medida sorprendentemente tardía, se lanzó a un amplio programa de privatizaciones, comenzando con la vivienda pública y pasando enseguida a las industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua. Este paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas las experiencias neoliberales en el país del capitalismo avanzado. Ahora observemos la película. Voy a compararla con las experiencias neoliberales, no solo de Reagan, sino también de Menem y Macri, ya que por mi origen argentino son las que mejor conozco. La película, desde su cartel de Warner Brothers, nos sitúa en los principios de los 80, específicamente 1981. De las primeras cosas que vemos es que en las noticias de la radio nos hablan de una nueva huelga de los basureros, algo que realmente pasó en la Nueva York de los 80. He aquí la pugna contra los sindicatos que caracterizó la era reaganiana.
Espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Refiere a la idea de que no hay futuro. Ese realismo capitalista del que hablaba Fisher. Respecto a la candidatura de Thomas Wayne, la madre de Arthur representa la ingenuidad de aquellas personas de avanzada edad que están expuestas al poder mediático y al discurso imperante, casi idéntico a como las señoras ancianas votaron por Macri en 2015, ya que el aparato mediático le proporcionó su campaña. Cuando la madre de Arthur dice: todos en las noticias dicen que será un gran alcalde, y ese nos lo debe, es un símil del discurso de, entre comillas, no va a robar porque ya tiene plata. Si administra una empresa, lo mismo hará con el país. Desprendido de una visión randiana en que el hombre extraordinario debe ser el salvador y los comunes le debemos servidumbre. El propio Arthur también cae en la alienación en un programa de telebasura como el de Murray Franklin, que no dista mucho de la televisión de entretenimiento que distrae con banalidades. Muy similar a fenómenos como el de Marcello Tinelli y el rol que desempeñó en la TV de los años 90, cuando durante la presidencia de Carlos Saúl Menem se aplicó el programa neoliberal en la Argentina. El paradigma social de lo típicamente norteamericano. El fácil acceso a armas de fuego también es criticado por la peli. Me recuerda a este chiste de Los Simpsons. Bueno, creo que tiene un arma de fuego para mí. Vamos a ver. Según la investigación, estuvo en una clínica psiquiátrica. ¿Sí? Frecuentes problemas con el alcohol. ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush. Expresidente. ¿Sujeto peligroso? O sea que no puede tener más de 3 armas. La precarización laboral del trabajo de payaso de Arthur se ve en cómo le pueden bajar el salario por la situación del cartel. Los 3 tipos de Wall Street que atacan a Arthur en el subte, no sin antes hostigar a una mujer que viajaba allí, son el típico grupito de jóvenes de clase media alta que no dudan en usar la violencia con aquellos que no se enmarcan en sus patrones de conducta y masculinidad, no muy distinto de rugbyers tinchos locales. Cuando Thomas Wayne habla de los asesinatos en el metro, se comenta sobre la lucha contra los ricos. Wayne alega que es solo envidia, una cosa que se recrimina siempre a quienes exigen mayor igualdad de ingresos. Y se refiere a los privilegiados como él, como los que hemos hecho algo con nuestras vidas, en una lógica meritocrática, llamando payasos a los sectores más desfavorecidos. Un discurso propio de las campañas de Reagan y Macri. Esto tiene repercusiones en el movimiento de protesta de los payasos. Wayne alega que los sacará de la pobreza, en el típico discurso de ser más efectista que efectivo. Luego vemos que la psicóloga de Arthur ya no puede ayudarlo, ni darle medicación por las políticas de recortes en salud pública que son típicas del neoliberalismo. La burla del programa hacia Arthur nos recuerda a las típicas joditas de Videomatch que, denigrando a personas, distraían al público general del panorama político, acompañándolo con la estética pizza con champán de los 90 en Argentina. Cuando vemos el Salón Wayne, observamos que los ricos de la ciudad miran la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, la cual critica el capitalismo y la explotación obrera, lo cual refleja la hipocresía de la clase alta y como en una doble moral empatizan en la ficción con quienes aborrecen en la vida diaria. La posibilidad de que Thomas Wayne sea el padre de Arthur muestra el modus operandi de ciertos sectores de la clase alta que tuvieron hijos extramatrimoniales con exempleadas. El discurso que Arthur da en la TV refleja cómo el sistema les falla a los más desfavorecidos al no dar las mismas oportunidades. Se pierde la empatía y los medios masivos de comunicación son responsables de disfrazar la realidad. Arthur involuntariamente se vuelve la cabeza de un movimiento de protesta, similar al de 2001 en Argentina. ¿Qué tipo de neoliberalismo retrata Joker? Si bien el neoliberalismo es más o menos similar en todo el mundo, el hecho de que la peli esté situada en Estados Unidos de los años 80 nos permite ver una era política en concreta, la administración de Reagan. Como dice el historiador Joseph Fontana, en los años 80 nos encontramos con la contrarrevolución conservadora, una especie de reacción del elemento derechista contra los cambios originados en los 60. Este proceso reaccionario llevó a la presidencia de los Estados Unidos a
a un ex actor mediocre de ala más derecha del Partido Republicano, Ronald Reagan. ¿Qué fue exactamente lo que decía Reagan en sus discursos? Bueno, en realidad no dista mucho de lo que Thomas Wayne decía, quien parece representar a Reagan, mas sí consideramos el intento de asesinato a este último, en el cual el perpetrador se basó en la película Taxi Driver, que tuvo mucha inspiración para Joker. Thomas Wayne argumentaba con una lógica meritocrática que esos payasos no hicieron nada con su vida, de modo muy similar a la campaña electoral de Ronald Reagan, en el cual apeló a la religión, al voto racista del sur y a una retórica en la cual las incertidumbres económicas de la crisis que había comenzado con la cuestión del precio del petróleo en 1973. La vuelta de viejos valores conservadores daría una respuesta a la incertidumbre, un ferviente anticomunismo, la oposición al aborto, el feminismo y la homosexualidad, etc. Este discurso tuvo gran aceptación en las capas medias y trabajadoras del sur de los Estados Unidos, que rechazaban la ayuda social a los pobres, entre los cuales predominaban minorías étnicas. Los norteamericanos pensaban que una sociedad, en el marco del institucionalismo liberal y la igualdad ante la ley, ya era justa e igualitaria, y si alguien era pobre era porque quería. Es decir, esto les llevaba a la creencia de que las ayudas sociales generaban parasitismo de vagos que no querían trabajar, sus medidas económicas. Elevados tipos de interés que alentaban la inversión especulativa y un dólar caro contribuyeron a un proceso de desindustrialización, situación que empeoraban por la deslocalización de industrias a países del tercer mundo y el este de Asia. Se perdieron más de 1 millón de puestos de trabajo. Recorte de impuestos, sobre todo a los más ricos, con el argumento de que estimularían la inversión y el crecimiento sería tal que los ingresos fiscales no caerían, es decir, la típica teoría de derrame, también fueron parte integral de estos programas. Además, se produjo un recorte de gastos, menos en lo militar, claro, sobre todo en programas de educación, vivienda y ayudas sociales. Se redujo en un 40% la financiación del programa de alimentación de escuelas y 1 millón de personas se quedaron sin sus cupones de comida. Se suprimieron medidas reguladoras como las medidas ambientales contra la polución, el clima de toxicidad en el aire de la ciudad de la película de Joker remarca mucho esto, y el ataque sistemático a los sindicatos estuvo a la orden del día. Consecuencias del neoliberalismo. Salud mental. Los ritmos del trabajo impuestos por la explotación de un mercado sin regulaciones llevaron al estrés, alienación y despersonalización del individuo. Esto es claramente lo que le ocurre a Arthur Fleck. En un sistema de trabajo precarizado, donde no se nos presenta otra posibilidad, ya que el discurso oficial nos ha dicho que es inútil resistirse, ese único camino del que hablaba Thatcher y denunciaba Mark Fisher, y además tenemos que subsistir, es un clima propicio para la proliferación de enfermedades mentales. Byung-Chul Han nos hablaba de una sociedad del cansancio, como el estrés por los ritmos de trabajo impuestos en el posfordismo nos lleva a malestar físico y mental. El final de la película, en una de sus múltiples interpretaciones, nos muestra que la única solución que da el sistema a quienes tienen problemas mentales es el simple acto de encerrarlos, contenerlos, pero no atacar el fondo de la problemática. Las políticas punitivistas contra la delincuencia funcionan de manera similar. Es a su vez paradójico el movimiento que generó el Joker dentro y fuera de la pantalla. En la ficción, alega en cámara ser apolítico, y la salida que da es caótica, casi como si encarara una salida por derecha a la crisis. De hecho, en la vida real es común encontrarse en internet a jóvenes de derecha usando a este personaje como avatar. Incluso hay quienes van más allá y se identifican con el personaje en términos de incels o una actitud reaccionaria y berreante. Hay muchas interpretaciones de la peli, desde conservadores que la ven como un alegato contra el Partido Demócrata, hasta corrientes del feminismo que la identifican con la defensa del patriarcado. Si algo queda en claro es que la película de Todd Phillips nos permite indagar en cuestiones políticas, sociales e históricas,
Es casi una anomalía viniendo de una adaptación de cómic, pero una anomalía que he de festejar. Si les gustó el video, no se olviden de suscribirse para más contenido como este, dar like y compartir. Muchas gracias.